vamos a entrar en materia. Miren, hoy vengo a presentar un libro nuevo que se publicó en octubre del año pasado. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Bien. Publiqué en octubre del año pasado un libro titulado Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Cuando pienso en mis libros, pienso en cómo anticiparme a temas que pueden llegar a ser muy importantes y para los cuales no quiero llegar tarde. La derecha se caracteriza por llegar tarde a los temas, es decir, por reaccionar tarde. Así las cosas, si ustedes piensan en libros anteriores, verán que siempre ha habido un esfuerzo deliberado de anticipación a los acontecimientos venideros. Por ejemplo, en el año 2014 empezamos a escribir con Nicolás Márquez un libro titulado El libro negro de la nueva izquierda. En ese libro hablábamos de ideología de género, lobbies LGBT, feminismo radical, políticas de aborto, y nuestros amigos, incluso nuestras familias, nos decían en ese momento: pero ¿para qué estás escribiendo sobre esto? Si esto no es un tema político, a nadie le va a interesar. Nosotros decíamos: mirá, nuestra tesis es precisamente que este tema va a explotar muy pronto, porque según nuestra tesis estaba en el corazón de la reconversión de la izquierda, que ahora iba a ser una nueva izquierda culturalista. Con lo cual, al final, ese libro explotó porque eso fue lo que ocurrió. A partir del año 2017-2018 empecé a escribir otro libro titulado La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, que presentamos aquí el año de su lanzamiento, en el año 2022. Y por entonces allí yo traté de establecer una suerte de estrategia para llegar al poder con nuevos partidos de nueva derecha. Y bueno, desde la izquierda y de los sectores progresistas un poco que se mofaban de la cuestión. Les parecía un lirismo ridículo. Lo cierto es que en el año 2022 la presentación en Argentina la hizo Javier Milei, que entonces era diputado de la Nación, y solo un año más tarde, siguiendo la batalla cultural y liderándola en Argentina, se convirtió en presidente de los argentinos. Ahora en Argentina no hay una sola persona que no hable de batalla cultural, incluso nuestros enemigos. En el año 2023 publiqué otro libro titulado Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo, perdón. Ese libro anticipaba lo que en el año 2024 se hizo Vox Populi, que fue la cuestión del wokismo. Solo que como era un anglicismo, yo preferí denominarlo de otra forma, idiotismo. Entonces, Ese libro, de alguna forma anticipaba justamente algo que ya estaba pasando en Estados Unidos, pero que estaba viajando a toda velocidad, también estaba pasando en Europa, estaba viajando a toda velocidad hacia nuestros países, y solo un año más tarde todo el mundo se puso a hablar sobre la agenda woke. Hoy vengo con un nuevo libro, es decir, con un nuevo intento de anticipación. Las anticipaciones siempre están en función de lo que está aconteciendo, es decir, no es una bolita de cristal, es un análisis político. Es decir, parto de cosas que estoy viendo, analizo y trato de prever a dónde pueden llegar. El título del libro que vengo a presentar es, como ya lo dije, globalismo. Vamos a tratar de definir el concepto. Vamos a tratar de saber qué significa globalismo. Globalismo suena mucho a otra palabra, mucho más frecuente para nuestro vocabulario, que es la de globalización. Pero no es lo mismo. Globalización es una palabra que ya tiene varias décadas a cuestas. Globalismo es una palabra que tiene apenas 10 años de existencia. La palabra globalización aparece en la década de 1980 en el contexto de las facultades de ciencias económicas en universidades de los Estados Unidos. Y ese concepto venía a dar cuenta de una situación muy particular que empezaba a vivirse en el mundo desde entonces. Esa situación era la de la aceleración de los intercambios comerciales y financieros a escala planetaria, posibilitados por la irrupción de nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías de los transportes y tecnologías informáticas y digitales. Globalización, ¿qué venía a significar? La posibilidad, por ejemplo, de tocar un botón y mover tu capital de un país a otro país en el otro extremo del planeta. Tocar otro botón y encargar mercadería a la China que te llega en cuestión de días a través de un barco, después a través de un cartero a tu casa, a la puerta de tu casa. Tocar otro botón y contratar a un nuevo empleado para tu empresa, pero que vive en la India, o bien vos ofrecerte como trabajador de una empresa en la India. La globalización, insisto, implica la aceleración de los intercambios comerciales y financieros a escala planetaria. Por lo tanto, es un concepto de tipo económico. Los conceptos económicos refieren a la forma en que producimos e intercambiamos riquezas. Globalismo no es un concepto económico, sino un concepto político. Los conceptos políticos refieren a la forma en que son dominados los hombres. Por ejemplo, democracia es un concepto político, no es un concepto económico. Oferta es un concepto económico, no es un concepto necesariamente político. Monarquía, república, sistema electoral, poder, Estado, gobierno, son conceptos políticos porque refieren a la dimensión de la dominación humana. ¿Qué significa entonces globalismo como concepto político? Significa dos cosas. Por un lado, un régimen de poder y por otro lado, una ideología política. Vamos a desarmar esto. ¿Qué es un régimen político?
Un régimen político es un conjunto de instituciones y normas para la vida política, que ordenan la política en una comunidad. Hasta nuestro siglo, y desde el siglo XVI-XVII, el Estado moderno fue el centro de nuestros regímenes políticos. Frente al Estado moderno cabía o una monarquía, o una república, o una democracia, una aristocracia, cabían distintas formas políticas. Pero siempre el sujeto del poder, desde el siglo XVI-XVII hasta hoy, era el Estado moderno en la medida en que era el poseedor de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es el derecho a determinar la norma, es el derecho a determinar la ley. Dice Carl Schmitt, un jurista alemán del siglo XX, soberano es aquel que decide en estado de excepción incluso. Fijémonos en una excepción, veamos quién es el que decide y ahí encontraremos al verdadero soberano. Pues bien, en el siglo XXI, y aquí entro en materia, estamos presenciando una redistribución de los derechos soberanos, empiezan a fluir desde el Estado nacional hacia organismos supraestatales, supranacionales. Organismos que no son otros estados y por lo tanto no cabría hablar, por ejemplo, de imperialismo. Cuando hablamos de imperialismo, que es un fenómeno sobre todo del siglo XIX y parte del siglo XX, estamos hablando de estados dominando la soberanía de otros estados. Cuando hablamos de globalismo, estamos hablando de entidades no estatales, sino supraestatales, supranacionales, dominando a entidades estatales. El ejemplo más concreto de esto es el de una organización internacional que quiero ver si ustedes saben el nombre de lo que tengo en la cabeza. A ver. Oh, perfecto, público. Insisto, Colombia es bueno por estas cosas. Me ahorra mucho, me ahorra mucho. La ONU. La ONU, ¿cuándo nace? En 1945. Y nace después de una Segunda Guerra Mundial. Y nace con el propósito explícito en su artículo número 1 de la Carta Constitutiva de garantizar la paz y la seguridad a escala planetaria. Retrocedamos en el tiempo. ¿Cómo se legitimó el Estado moderno? ¿Quién fue el principal filósofo del Estado moderno en el siglo XVII? Hobbes, Rousseau 18, y es del Estado democrático. Del Estado moderno en su primera versión, que es la de las monarquías absolutas, va a ser un filósofo inglés llamado Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ¿cómo va a legitimar la aparición del Estado moderno? Su configuración específica. Va a decir básicamente lo siguiente. El hombre, tenemos que imaginar al hombre sin Estado y después compararlo con el hombre bajo la autoridad estatal. ¿Quién es el hombre sin un Estado? ¿Quién es el hombre en estado de naturaleza? El hombre en estado de naturaleza es un ser muy ambicioso, muy violento, muy impulsivo, que si no tiene una autoridad que le pueda aplastar, ese hombre entra en guerra de todos contra todos. El hombre es el lobo del hombre. Con lo cual, en un momento dado, dado que la vida es penosa, no es próspera porque todos se están matando y todos se están robando y expoliando mutuamente, en un momento esos hombres que pueden usar la razón, dice Hobbes, dicen frenemos un segundo esta guerra de todos contra todos y hagamos un pacto social. Un pacto social para delegar todos, para conceder todos nuestros derechos a una autoridad que le va a llamar Leviatán, un monstruo bíblico que aparece en Job, y ese Leviatán, que es el Estado, va a tener el derecho de aplastar a aquel que continúe con la guerra de todos contra todos. Esta legitimación es una legitimación por vía de la paz y la seguridad. Demos un salto nuevamente al siglo XX, en 1945. ¿Cómo se legitima Naciones Unidas? De manera hobbesiana. Solo que ahora no es el individuo en estado de naturaleza el problema, sino que es el Estado en estado de naturaleza el problema. Porque cuando el Estado-Nación no tiene por encima ninguna autoridad política, ¿qué pasa con los Estados-Nación? Entran en guerra de todos contra todos. O sea, guerra mundial. 2 guerras mundiales en el siglo XX. Con lo cual los Estados dijeron en ese momento, está muy bien, le concedemos a un nuevo organismo que se pone por sobre nosotros ciertas facultades, algunas, para poder monitorear la seguridad y la paz mundial. Volvamos ahora hacia atrás, estos son como las series con flashback, ¿no? Volvamos hacia atrás. ¿Qué pasó con el Estado moderno? Empezó siendo legitimado por vía de la seguridad que se le debe al individuo, pero a continuación ese Estado empezó a crecer sin cesar. Empezó a crecer a lo largo de los siglos y empezó a abarcar cada vez más áreas de la existencia humana. Se metió con la economía, se metió con la industria, con la agricultura, con la salud, con la educación, con la sexualidad, con la familia, con la tecnología. Se metió con todos los ámbitos de la existencia social e individual. Damos un salto de nuevo hacia organismos internacionales. ¿Qué ha pasado con Naciones Unidas desde 1945 hasta la fecha? Fue exactamente el mismo camino de servidumbre, como le llama Hayek. Es decir, Naciones Unidas empezó a expandir sus agencias especializadas, sus organismos especializados, para abarcar cada vez más
áreas de la vida social, ya no de una nación, sino de la totalidad. Cada vez que ustedes escuchen a un político ofrecerles más derechos, huyan. Tenía un trabajo por temporada en el que para no ¿por qué motivo? Cada mes me hacían... Porque está frente a un progresista que lo que termina haciendo es inflación de derechos. ¿Qué es la inflación en economía? La inflación en economía es imprimir moneda sin respaldo y por lo tanto disminuir el valor de la moneda. Claro, a veces los socialistas creen que la cosa se resuelve muy fácil. Nos ponemos a imprimir millones y los repartimos a todos y todos nos volvemos millonarios. Pero si hacemos eso, ¿qué pasa con la moneda que le acabo de dar al pobre? Se deprecia, pierde valor. Es decir, si fuese tan fácil volver millonario a la gente, todos seríamos socialistas. El problema de los socialismos es que no entienden una pizca de economía, por eso han destruido siempre los países que han gobernado, siempre, indefectiblemente. Si no, miren nuestra región. Con los derechos pasa lo mismo. Multiplico hasta el infinito los derechos y ¿qué tengo como consecuencia? Una destrucción del sistema de derechos. Porque los tres derechos fundamentales en realidad son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Todo lo que viene por encima de esos derechos socava derechos fundamentales. Vamos a explicarlo. ¿Qué requiere de ustedes que yo tenga derecho a vivir? Yo tengo un derecho a vivir. ¿Qué significa para ustedes que yo tenga un derecho a vivir? Significa que ustedes, para garantizar mi derecho a vivir, no me tienen que dar la vida, yo ya la tengo. Tienen que abstenerse de matarme, de quitármela. No tienen que hacer nada, simplemente no hacer. No hacer, no me maten. Y así estarán garantizando mi derecho a vivir. Derecho a la propiedad, ¿qué significa que yo tengo derecho a la propiedad de mi celular? ¿Qué significa para ustedes? Que tienen que abstenerse de robarlo. Excelente. No me lo tenés que regalar, no me lo tenés que subsidiar, no me lo robes, eso es todo. ¿Qué significa que yo tenga el derecho a mi libertad individual? Por ejemplo, a mi libertad de expresión. ¿Significa que ustedes me tienen que pagar este micrófono y este auditorio y pagar este...? No, significa que no me tienen que censurar. Los derechos negativos, y así es como se denominan, requieren del otro abstención. Por eso son derechos fundamentales. Ahora, comparémoslos con derechos socialistas. ¿Qué significa que yo tenga derecho a una vivienda propia? Una de dos. O aparece una autoridad política y les obliga a ustedes con sus manos a trabajar en mi vivienda propia, o esa autoridad aparece para retirar una porción del fruto de su trabajo para pagarle a otras personas para construir mi vivienda propia. En un caso, estaré violando la libertad individual sometiéndolos a ustedes a la servidumbre. En el otro caso, estaré violentando su propiedad privada, que es el fruto de su trabajo. Es decir, estaré violentando derechos fundamentales. Esto pasa con todos los derechos que el progresismo va ofreciendo. Por eso, cuanto más va escalando la lista de supuestos derechos que en realidad son privilegios, ¿qué pasa con los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad? Se devalúan como la moneda. Pierden valor, pierden valor. Y la situación límite es la situación de los países donde la gente está llena de derechos, como por ejemplo Cuba. O como por ejemplo Venezuela. E incluso no tiene derecho a ser feliz. No a buscar la felicidad como los padres fundadores de Estados Unidos, sino a ser feliz. De verdad, esto no es una broma. De hecho, en un momento pusieron un ministerio de la felicidad, no sé si se acuerdan. Bien. Ahora, el wokismo es otra cosa. El wokismo, y atención, es la radicalización de la dialéctica opresor-oprimido que se empieza a difundir por todos los resquicios de la vida social e individual. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Es un modelo del discurso político que divide al mundo en dos. La sociedad queda dividida por un lado por opresores y por otro lado por oprimidos. Y quien instituye esa división es quien va a controlar políticamente y va a usufructuar de la lucha política de los oprimidos, evidentemente. Esto que está en la base de prácticamente todas las ideologías, evidentemente. Esto que está en la base de prácticamente todas las ideologías políticas modernas, en el siglo XXI se ha desquiciado y le hemos llamado woke o wokismo. Vamos a poner algunos ejemplos. En todas las dimensiones de la vida. Sexualidad, muy fácil. ¿Quién es el opresor, quién es el oprimido? El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida y el sistema de opresión se llama patriarcado. En términos de orientación sexual, el homosexual es el oprimido, el heterosexual es el opresor, el sistema de opresión se llama heteronormatividad. En términos de identidad de género, el transgénero es oprimido por el cisgénero a través de un sistema llamado cisnormatividad. No sé si conocían esa expresión cisgénero, es relativamente nueva y básicamente es la persona que se autopercibe con su cuerpo real, es decir, una persona normal. Pero a
había que inventarse una nueva palabrita porque para modificar la cultura y la conciencia hay que modificar el lenguaje. Entonces ahora uno es un cisgénero que ejerce opresión a través de la cisnormatividad. Bien. Miren, a ver, en términos de raza, muy simple también. Negro oprimido, blanco opresor, sistema llamado racismo. Etnias, muy simple. Aquellos con ascendencia indígena son oprimidos por aquellos que tienen ascendencia europea y el sistema de opresión se llama neocolonialismo. Miren, más aún, el tema de la raza es muy interesante porque cuando no hay población afro, como por ejemplo en Argentina, que solo es el 0,4% y que The Washington Post en el Mundial se quejaba en una editorial preguntándose ¿por qué no hay más negros en la selección argentina? Y yo decía, porque no los hay en el país. Era una cosa tremenda. Era tan fácil como ir a ver el censo. 0,4%. Es decir, es muy difícil llegar a la selección argentina. Muy. Por lo tanto, debe ser bastante difícil para una población del 0,4% que de allí salga un exponente para la selección argentina. Muy difícil. Pero no, eso era un síntoma de racismo. Y cuando se dieron cuenta desde el kirchnerismo que esa dialéctica no funcionaba, porque encima los que venían de África, que han llegado varios últimamente, en realidad no se les sumaban a estas luchas de raza, simplemente querían trabajar y vender sus cosas en la calle. No hacían más que eso, no se sumaban a la militancia política. ¿Qué hicieron entonces? Dijeron, no, en Argentina no es la opresión blanco y negro, es la opresión del blanco hacia el marrón. De verdad. Entonces empezaron a hablar de las marronidades y hacían conferencias sobre las marronidades. Miren, vamos a ver, en términos de religión, el cristianismo, en todas sus denominaciones, es la religión opresiva y todos los demás son los oprimidos. Tanto así que ahora alguien en Twitter se preguntaba el otro día, esto ya parece un stand-up, el otro día se preguntaban, un usuario que se hizo súper viral en X, súper viral, ¿por qué no había mujeres escogiendo al nuevo papa? La misma persona que se preguntaba eso era una militante radical del feminismo español que defiende, por ejemplo, a Palestina y que defiende al mundo musulmán y que no tiene ningún empacho de que en el mundo musulmán, digamos, no sea el único problema que la mujer no elige, sino que en muchos lugares directamente la mujer no puede ni mostrar el rostro. Pero hay ese empoderamiento. Es decir, la dialéctica opresor-oprimido es arbitraria, eso es lo que les quiero decir, es prejuiciosa. Si lo pensamos en términos de ingreso económico, muy simple, el rico es el opresor, el pobre es el oprimido y el sistema de opresión se llama capitalismo o neoliberalismo. Si lo pensamos en términos incluso de aspecto físico, el lindo oprime al feo a través de algo llamado belleza hegemónica. Es decir, si a alguien se le ocurre pensar de que hay ciertas condiciones objetivas de la belleza, uno es una especie de Hitler. Uno se convierte, se le sale el bigotito acá en el labio. Miren, incluso en términos de peso corporal. En Estados Unidos han pululado en los últimos años los departamentos de Fat Studies, o sea, de estudios de la gordura, donde han impulsado la dialéctica opresor-oprimido para la relación de la masa corporal. Entonces, ahora el flaco oprime al gordo. Y la gordura es un asunto político. Es decir, quien le hizo creer a la persona que está excedida de peso de que lo suyo podría tener alguna consecuencia en su salud, por ejemplo, en realidad le está estigmatizando. En realidad le está ejerciendo un discurso opresivo en nombre de esa comunidad de opresores llamadas los flacos. Esto parece una broma, es que en serio, parece una empresa así, lean los papers universitarios de Fat Studies. Son exactamente lo que les estoy afirmando en este momento. Incluso en términos de sanidad mental, también hay nuevas militancias woke. En realidad las viene habiendo desde hace varias décadas, no es tan nuevo esto, pero la idea es la siguiente: quien está mentalmente sano es opresor respecto de que está mentalmente insano. Y esto se llama capacitismo psiquiátrico. Toda esta militancia para liberar a la gente de los neuropsiquiátricos, que existen en todos nuestros países, se han insertado también en la lógica woke. Y si llegamos hasta un extremo, porque hemos hablado, podríamos decir, la división entre nacionales e inmigrantes, el nacional es opresor respecto del inmigrante, podemos hablar de la relación de las edades, el adulto es opresor respecto del joven o del niño, y así en general en todos los ámbitos podemos encontrar una división opresor-oprimido. Y si llegamos al tope nos encontramos con la especie humana como tal. La especie humana como tal es opresora respecto del resto de las especies, a partir de un sistema llamado especismo, que sería el sistema que supone que el ser humano tiene privilegio ontológico por sobre el resto de las criaturas vivas en la Tierra. Esto sería una ideología genocida del resto de los seres vivos en el planeta, y es la versión más radicalizada ciertamente del ambientalismo radical. Claro, ¿dónde aparece el wokismo? Donde yo agarro todas estas dialécticas, las meto en una olla y empiezo a revolver. Y eso se llama interseccionalidad. Y yo invierto entonces la relación política, porque la relación política primordial era la relación entre el ciudadano y su Estado. Esa es la relación política primordial. Ahora la relación política
está fundamentalmente en todos los resquicios de la vida privada y social. En la familia va a haber un combate. Hay siempre hombres y mujeres, hay distintas edades, puede haber distintos tamaños corporales, en la iglesia, en la empresa, en el club, en el deporte, en la sociedad civil como tal. Es decir, la política desciende a las relaciones sociales y el Estado queda por encima de ellas como el garante de la emancipación de las minorías oprimidas. El Estado, que es definido como el monopolio del uso de la fuerza legítima, ahora aparece con una misión redentora y salvífica respecto de las minorías que acuden a él para obtener sus favores. Esto es una cosa brutal, pero esto ha beneficiado tremendamente a las agendas globalistas porque ha insertado en nuestras sociedades nacionales el virus de la guerra civil. Nuestras sociedades empiezan a descomponerse. Se descomponen, pierden el sentido de la patria, pierden el sentido de la fe, pierden el sentido de la familia, pierden el sentido de la tradición, demonizan su propia historia, sus propios símbolos, escupen sus banderas. Y eso es un camino totalmente allanado para las agendas globalistas, que aparecen por encima del Estado como además los garantes de que ese Estado emancipe a las minorías. El Estado es simplemente un intermediador de aquello que ha dicho el organismo internacional que hay que hacer con las minorías marginadas y oprimidas. Miren, voy a hablar muy rápido sobre dos estructuras globalistas muy importantes que he estudiado en globalismo. Les invito que con esta conferencia se animen a leer el libro. Es un libro gruesito, les va a tomar su tiempo, pero es un libro de formación. Con esta conferencia tienen una buena introducción para ir a por ello. Voy a hablar de dos estructuras globalistas que he investigado exhaustivamente en el libro. Una es Agenda 2030 y el otro es Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos. Vamos muy rápidamente. Agenda 2030, ¿qué es? ¿Les suena? ¿Han escuchado alguna vez Agenda 2030? Agenda 2030 es una agenda de Naciones Unidas que apareció en septiembre del año 2015 y lleva el nombre Agenda 2030 porque se supone que debe ser cumplimentada más tardar para el año 2030. ¿Dónde está el origen de esta agenda? Está en el año 2002 en realidad, en una conferencia llamada Río +20, donde Naciones Unidas admite que los objetivos de desarrollo del milenio no se van a cumplir. ¿Qué son los objetivos de desarrollo del milenio? Son 8 objetivos que habían sido diseñados en el año 2000 para cumplir a más tardar al año 2015 y que en el año 2012 Naciones Unidas admitió que eso no tenía ninguna posibilidad de cumplirse. Eran objetivos muy lindos. Pobreza cero, eliminar la mortalidad materna, enseñanza universal para los niños, todas cosas que nosotros estamos plenamente de acuerdo. Ahora, el problema nunca es el qué, el problema de la política es fundamentalmente el cómo. Hambre cero, claro, por supuesto. ¿Dónde firmo? No firmes antes que te digan de qué tenés que hacer, porque puede ser una trampa. Es decir, el gran problema de estas agendas es que te ponen objetivos maximalistas, imposibles de cumplir en el periodo temporal establecido, y que sin embargo requieren de vos una serie de medidas que no son a simple vista conciliables con la enunciación del objetivo. Por ejemplo, reducir mortalidad materna, en realidad lo que trae adentro esa caja de Pandora es legalizar el aborto. Cuando ya se sabe que para reducir la mortalidad materna no hace falta legalizar el aborto, como lo mostró Chile, cuyas tasas de mortalidad materna decrecieron precisamente en un periodo donde el aborto no estaba legalizado, y que se ubicaron incluso por debajo de países como Estados Unidos, donde sí estaba legalizado. Pero no importa, es la excusa del asunto. La excusa es poner un objetivo, un resultado con el que todos podemos compartir, reducir la mortalidad materna, para por debajo decirte, vos aceptaste ese objetivo, ahora tenés que legalizar el aborto. O por ejemplo, igualdad de género, que es otro de los objetivos. Uno puede decir, bueno, igualdad de derechos entre hombres y mujeres será igualdad de género. Perfecto, estamos de acuerdo. Cuando abrís la caja de Pandora, en realidad lo que hay es ideología de género y adoctrinamiento infantil. Entonces, así juega Naciones Unidas en el año 2012. Reconocen que no van a poder cumplir esto, pero no se preocupen, dice. Vamos a establecer aquí la arquitectura de un nuevo grupo dedicado a construir una nueva agenda, la Agenda 2030. Y esa arquitectura fueron 3 estructuras. Grupo de trabajo abierto, compuesto por 30 personas encargadas de definir metas y objetivos. Un grupo de expertos en financiación, que son también 30 personas. Y un foro político de alto nivel, que son 27 personas. 30 más 27, 87. 87 personas diseñaron una agenda para más de 8.000 millones de seres humanos que viven en este planeta, que no han sido consultados jamás. Y esa agenda se presentó a escala planetaria en septiembre del año 2015, obtuvo el visto bueno de los estados, no de los pueblos, sino de los embajadores que firmaron esa agenda y comprometieron a prácticamente toda la humanidad a un plan digitado por 87 personas. Jamás le consultaron a la sociedad civil en ninguna parte del mundo. Jamás pasó esto por ningún congreso, jamás ni siquiera fue debatido por la prensa. La opinión pública en general desconoce por completo este tema. Así las cosas, estamos todos comprometidos desde el año 2015 hasta el día de hoy con Agenda 2030, que son 17 objetivos, 169 metas.
Es decir, duplicaron y mucho más también lo que venía de la agenda de objetivos del milenio. Entre esos objetivos encontramos todo lo que ustedes se puedan imaginar. Temas de salud, temas de sexualidad, temas de industria, temas de clima, temas de seguridad y defensa, temas de tecnología, temas hasta de temas oceánicos, marítimos. Todo lo que uno se puede imaginar está incluido en Agenda 2030 y a nadie se le consultó. Absolutamente nadie conoce sobre esto. Incluso el aborto aparece en 3 metas de la Agenda 2030. Por ejemplo, la ideología de género ocupa todo un objetivo, o sea, toda una serie de metas. Y nadie tuvo la oportunidad ni siquiera de expresar su disidencia. Ahora, en el año 2023, apareció nuevamente el secretario general de la ONU a través de un informe especial, diciendo que la Agenda 2030 no se va a cumplir. El 80% de los objetivos está en decadencia, están retrocediendo. Por ejemplo, hambre cero. Bueno, hoy hay más hambre en el mundo que en el año 2030. Que en el año 2015. O por ejemplo, educación universal. Bueno, hoy hay más problemas de deserción escolar que en el año 2015 y de retraso escolar, entre otras cosas, por las medidas implementadas contra la niñez durante la pandemia, niñez a la que le dejaron sin educación en algunos casos, incluso hasta 2 años. Porque la computadora y el Zoom no servía para dar clases, era toda una mentira. Paz mundial, el objetivo 16. La paz mundial, estamos muy lejos de ello. Es decir, hoy hay más guerras en el mundo y más conflictos en general bélicos que en el año 2015. Con lo cual, el secretario de la ONU dice en este informe, miren, esto es un desastre, pero no se preocupen. Viene la Agenda 2045. Y la Agenda 2045 se presentó en sociedad en septiembre del año pasado. Y era la Agenda 2030 con esteroides. Como la Agenda 2030 fue la agenda del milenio con esteroides. Entonces, ¿a qué están jugando? Juegan a impulsar agendas imposibles de cumplir, sabiendo que los pueblos no van a cumplirlas, y además les ponen metodologías de dudosa legitimidad. Y una vez que no se cumple, ¿de quién es la culpa? ¿Es de la nación o del organismo supranacional? De la nación. Entonces a continuación les dice, bueno, no pudiste cumplir esto, pero no te preocupes, acá te diseño otra agenda todavía más imposible de cumplir, pero dame más poder. Dame más poder. Ese es el juego de extracción de soberanía a través de estructuras como Agenda 2030. Luego tenemos el Foro de Davos, no me va a dar demasiado tiempo. El Foro de Davos es una institución creada en 1971 por un joven alemán en ese entonces llamado Klaus Schwab, que fue impulsado y financiado por la socialdemocracia europea para instalar esto que tomó el nombre de Foro Económico Mundial. ¿Qué ofrecen ellos? Ellos ofrecen el carnet de ciudadanía global. Ellos tienen socios, los socios son megacorporaciones económicas, que lo que compran es la credencial que les permite tener algo llamado ciudadanía global, o sea, tener el poder político de definir las agendas globales. Se juntan en Davos una vez por año. Ese Davos queda en Suiza, es un pueblito hermoso de Suiza. Lástima que el día en que se junta el Foro de Davos, el cielo se pone negro, jamás tanta contaminación ve Davos porque aterrizan todos los jets privados de los magnates que son miembros del Foro de Davos. Que además llegan a Davos a instruirnos sobre el combate contra el cambio climático. Y llevan a su mascota favorita llamada Greta Thunberg. El Foro de Davos ha avanzado de todas las formas posibles la idea de que necesitamos concentrar el poder político y la soberanía en organismos supranacionales, incluso de carácter privado como el mismo. El Foro de Davos es un organismo supranacional totalmente privatizado. De ahí, cuando uno hace lupa en la junta directiva, ¿qué ve? Bueno, ve que mucha de la gente que está en la junta directiva ha estado en Naciones Unidas, en, por ejemplo, la Comisión Agenda 2030, o en el grupo de trabajo abierto de Agenda 2030, como la Reina de Jordania, que es parte de la junta directiva del Foro de Davos, o por ejemplo te vas a encontrar con el señor Fink, el líder máximo de BlackRock, es decir, uno de los hombres más importantes y más poderosos en términos económicos y políticos del mundo. Entre los miembros destacados del foro vas a encontrar a George Soros con su Open Society Foundations, a Alex Soros, su hijo, su heredero, vas a encontrar por supuesto a Bill Gates con la Bill y Melinda Gates Foundation, es decir, vas a encontrar a los más importantes magnates globalistas que a través del Foro de Davos ejercen presión a su vez sobre otros organismos internacionales y penetran con sus agendas. Eso es lo que denominan ciudadanía global. Y de acuerdo al monto que vos pongas en el Foro de Davos, el carnecito, el colorcito que te dan. Cuando vos llegás, te dan un colorcito. Ahí cada colorcito significa qué tipo de salón podés entrar. Es decir, si tenés el mejor color, vas a entrar en un salón donde, bueno, va a estar la mejor gente para que puedas llevar adelante las conversaciones pertinentes del caso. El Foro de Davos es un organismo globalista que ha celebrado incluso la pandemia como una muestra de la inminencia de un gobierno global, la necesidad inminente de un gobierno global para el señor Schwab, quedada demostrada por el COVID-19. Tanto así que el señor Schwab publicó un libro, por entonces, titulado El Gran Reseteo. La idea de que la pandemia nos obligaba a resetear la configuración
político, jurídica y económica y cultural del mundo entero. Bueno, eso no ocurrió. Recientemente el señor Schwab tuvo que renunciar por escándalos, pero el foro de Davos continúa funcionando. Miren, algunas últimas palabras sobre la resistencia. Tenemos 8 minutos nomás. Se puede resistir, y les tengo una buena noticia, es que ya se está resistiendo. Yo les estoy contando de procesos que vienen de muy larga data. Foro de Davos 1971, Agenda 2030 desde el 2015, pero si vamos más atrás, la del milenio es del 2000. Y nadie levantaba la voz sobre estos temas, nadie veía su peligrosidad, nadie reclamaba absolutamente nada. Hoy ya no podemos decir lo mismo. Hoy hay gente, hay patriotas que se están multiplicando en todas partes. Y que empiezan a llegar al poder. Miren, la cosa ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Quién vino en el 2022 con Batalla Cultural? Mira, tenemos varios. ¿Se acuerdan ustedes qué tuve que decir yo en el 2022? La cosa pinta muy fea. Yo les mostraba un mapa, todo el territorio de América teñido de rojo socialista. Socialismo del siglo XXI estaba viviendo una expansión formidable. Y les decía, miren, acá no hay que bajar los brazos, hay que dar batalla cultural, hay que apostar por una nueva derecha, esa era la tesis del libro. Y hoy, año 2025, podemos afortunadamente mirar otro mapa. Hoy el mapa ha cambiado. Hoy vemos a los patriotas levantarse en todas partes. Miren en Europa. En Europa los partidos patriotas ganaron las elecciones del año pasado, las elecciones del Parlamento Europeo. Miren cómo arrasó la nueva derecha en Alemania y miren lo que tuvo que hacer la centro derecha globalista para no meter en el poder a ADF, Alternativa por Alemania. Miren lo que pasó en Rumanía, es impresionante. Ganó la nueva derecha, anularon las elecciones, volvieron a realizarlas esperando que la nueva derecha perdiera esta vez, y no solamente ganó, sino que ganó por 10 puntos más de lo que ya había ganado la vez pasada. Es decir, es impresionante. En Inglaterra, un país irreconocible, se está levantando también una nueva derecha que acaba de ganar elecciones hace muy pocos días. Miren lo que ha pasado en el caso de, Holanda, Bélgica, en Francia la nueva derecha ha crecido muchísimo. Vengamos muy rápido a América. Miren lo que pasó a finales del año 2023. Ganó Javier Milei en Argentina, llegó la nueva derecha al poder en Argentina. Miren lo que pasó en El Salvador. Bukele se reelige con el 85% de los votos en elecciones libres y abiertas. Es el mandatario más popular del mundo en una elección totalmente limpia. Totalmente limpia. Fíjense lo que ha pasado en Estados Unidos, donde las encuestadoras y los medios de comunicación nos decían que Kamala Harris iba a ganar la elección. Bueno, no ganó ni un solo swing state. Los 7 swing states fueron ganados por Trump, que además ganó voto mayoritario, voto popular, con lo cual controla los 3 poderes. Lo que les quiero decir, no es indiferente quién gana las elecciones para combatir al globalismo. Cuando los patriotas llegan al poder, empiezan a desarmar la maquinaria globalista, porque todavía está en estado embrionario. No es que tenemos un gobierno mundial, eso todavía no existe, sino que está en estado embrionario. Todavía necesita del Estado, de la firma del Estado, para decir, me arrodillo al organismo globalista. Cuando el Estado retira su firma, se desactiva el poder. Así de simple, pero tenés que tener un mandatario que retire la firma. Milei lo ha hecho. Milei nos ha sacado de la Agenda 2030 en septiembre del año pasado y no nos metió en la Agenda 2045. Además fue al foro de Davos 2 veces y les dijo en la cara a los globalistas, ustedes son culpables del socialismo del siglo XXI. Ustedes son culpables del socialismo del siglo XXI, le dijo en febrero 2024, y en febrero 2025 les dijo, y además son culpables de la agenda woke. Es decir, cuando uno elige a un político patriota, la cosa empieza a revertirse. Y voy a cerrar con esto. Vienen, a mi juicio, 3 elecciones fundamentales en los próximos meses en nuestra región, que son precisamente las elecciones de los países que antes configuraban el grupo de Lima, o sea, Chile, Perú, Colombia. Chile la tendremos a finales de este año, y les cuento una buena noticia: la nueva derecha encabezada por Johannes Kaiser está avanzando en las encuestas muchísimo. La izquierda está deslegitimada, está totalmente deslegitimada en un Chile que se ha vuelto infernal desde el punto de vista de la seguridad. En Perú vienen elecciones a principios del año próximo también. Y tenemos al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, alias Porky, también punteando las encuestas, y es un hombre patriota de la nueva derecha. Así que, si Dios nos acompaña, quizás también podemos ver a la nueva derecha en Perú ganar las elecciones. Y nos quedan 3 minutos, y nos queda Colombia.
Nos queda Colombia y la incertidumbre está en el aire. Cierro ahora sí. La incertidumbre está en el aire y cuando hay incertidumbre uno no se tiene que paralizar. Al contrario, uno tiene que actuar con más fuerza que nunca. Y hay incertidumbre al menos por dos cuestiones. La primera, hay 62 candidatos hasta donde yo llegué a contar en danza. Con lo cual vamos a ver cómo se va a ir depurando y hay que ver finalmente de dónde va a emerger la contrafigura de Petro. Yo espero que no sea solo una contrafigura en el maquillaje, no solo en la superficie, sino también en el fondo. Es decir, que las ideas sean radicalmente distintas y no solamente los gestos. Los gestos políticos y la pulcritud republicana está muy bien, pero nosotros ya lo vivimos con el macrismo. Con los gestos no alcanzó. Volvió el kirchnerismo recargado después de un presidente centrista y políticamente correcto como Mauricio Macri. Entonces, ojalá que acá quien tenga la oportunidad de enfrentar verdaderamente a Petro sea alguien con ideas diametralmente opuestas. En segundo lugar, está en el aire la sensación de ¿continúa o no continúa Petro? ¿Va a buscar o no va a buscar la manera? ¿Va a buscar o no va a buscar la manera de perpetuarse? Bueno, eso está en el aire, eso está en el aire. Sabemos que el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo son expertos en generar caos social, anarquía, en tumbar gobiernos o en tumbar instituciones o poderes. Entonces acá hay que estar muy atentos para que la democracia sea lo que funcione, para que las instituciones sean lo que funcionen, que, insisto, que las vías democráticas sean las que diriman el conflicto electoral en este país. Ninguna otra vía, ni las acciones armadas, ni las peleas callejeras, las urnas, que son precisamente el método por el cual intercambiamos las balas por las papeletas. Y es un método que vale la pena mantener. No es bueno matarnos entre nosotros, hay que apostar por las papeletas. Pero, y cierro, pero dependerá de los colombianos esa decisión. Yo simplemente soy un espectador internacional. Sin embargo, les quiero decir, cuenten con millones de argentinos que estamos mirando Colombia como estamos mirando Perú y Chile, porque esperamos ver muy pronto este continente con una nueva derecha gobernando, con patriotas en el poder para enfrentar al socialismo del siglo XXI, al wokismo y al globalismo. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Los invitamos en la parte superior sur para la salida. Muchas gracias a todos.